Gracias, Bernardo. Eh, bueno, señores, imagínense, tuvimos 16 minutos de una presentación de un individuo que está hoy súper reconocido sobre un tema candente, por lo menos muy interesante. Vamos a abrir de nuevo, como siempre, levantando la manito, pidiéndoles, por favor, que no sean más de 5 minutos cada uno en su reflexión, en sus conclusiones, y entre todos vamos compartiendo lo que sentimos, lo que vivimos, lo que aprendimos de este video, los que lo vieron antes y los que lo vieron hoy. Se abre la sesión. ¿Quién quiere romper el hielo? Una manito. Bernardo, adelante. Gracias, Darío. Yo fui uno de los que eh, me impresioné mucho con este tipo de charlas. La descubrimos con Miriam en Semana Santa de este año. En primer lugar, no tengo la menor idea de lo que significa la física cuántica, solo lo que esta persona ha dicho. En segundo lugar, lo que quiero decir no lo quiero presentar como el testimonio de un creyente. Quiero diferenciar lo que he entendido de mi fe. Por mi fe, obviamente, creo que tengo un destino y ese destino lo estamos buscando, es volver al Creador. Pero aquí hay otra cosa. Durante esos mismos días también tuvimos ocasión de escuchar intervenciones de experiencias de personas que son cercanas a mí. En concreto, la de María Cecilia Botero, una actriz a quien conocemos por sus tareas y labores en la televisión colombiana, pero además yo he tenido cercanía con ella. En ocasiones nos ayuda en UNICEF y de pronto me encuentro con un testimonio de ella muy parecido a lo que este doctor Sanz relata, prácticamente con las mismas cosas. Entonces me impresionó eso y me tomé digamos, el atrevimiento de tratar de resumir lo que más me impresionó de este doctor. Primero, no se trata de alucinaciones, como él lo dijo, son vivencias, son experiencias que quedan marcadas en un ser humano. Segundo, eso de que se elevan, miran lo que está sucediendo alrededor de sí mismos, donde estén, en el cuarto, en la clínica, en lo que sea, es común, son capaces de atravesar estructuras sólidas, de viajar o de, no sé si viajar o no, de entender lo que está sucediendo en otros lugares sin necesidad de estar dependiendo ni del espacio ni del tiempo. Y luego las experiencias se tienen, también vimos un par de películas con seres de luz, con un estado de gozo profundo del que no se quiere regresar y una experiencia profundísima del amor. Eso me impresiona a mí muchísimo y encuentro que esto tiene una conexión muy profunda con, eso sí, el mandato de Jesús, amados los unos a los otros, tan sencillo como eso, pero tan difícil de cumplir. Entonces, en primer lugar, quisiera que alguno de los que están aquí, que entienda de física cuántica, nos explique esa diferencia entre la partícula y la onda que vibran a una velocidad mucho mayor que la nuestra, que por lo tanto esta mesa sobre la que estoy golpeando en este momento es completamente sólida porque no vibra a la misma velocidad en la que vibra nuestro espíritu, nuestra conciencia. Luego, esa urgencia de volver a formar parte de esa conciencia, gran conciencia universal. No se trata, por lo tanto, de buscar en la fe
una explicación a mi relación con Dios. Es que aquí se nos está diciendo que posiblemente los seres humanos con estas experiencias podemos encontrar vías para tener contacto con Dios. Y es como termina la charla este doctor Sanz. Mediten, sean buenas personas, vuelvan a esa recomendación, la de la Madre Teresa de Calcuta, quien vive sin servir no sirve para vivir. Es decir, es un llamado a lo fundamental. Eso me impresiona y por un lado y por otro lado también me lleva a entender que es un absurdo decir que de la nada se producen partículas y energía. Ese brinco yo pues no lo entiendo y esto lo entienden quienes sepan de física. Era una de las afirmaciones de este físico que murió medio torcidito. No, ¿cómo se creó el universo? No, de la nada. Es un absurdo pensar así. Me lleva a mí, por lo tanto, no una demostración de Dios. Dios no necesita que se le demuestre. La existencia de Dios para Dios no requiere demostración. Nosotros quizás, para entendernos a nosotros mismos, sí, para poder ordenar la vida, para poder darle sentido a la vida. Lo demás me parece que es un absurdo, pero esta es una vía, me parece muy válida y muy hermosa para salir del absurdo. Eso es Qué todo. bien, qué bien, Bernardo. Muchísimas gracias por tu intervención. Aquí tenemos una cantidad de dudas y de preguntas, pero gracias. El orden de la palabra, el mundo, Goyo y después está Reinaldo. Adelante, el mundo, les vuelvo a insistir, tratemos de ser bien sintéticos para que podamos hablar todos. Adelante, el mundo. Muy bien. Gracias, Darío, y buenas tardes, compañeros. Qué grato estar nuevamente con ustedes chaval, y qué tema más apasionante, rodeado de incógnitas. Entonces, siguiendo la ordenanza de Darío y el recuerdo del dermatólogo, vamos al grano. Ustedes me han escuchado en intervenciones anteriores que estoy cada vez más en mi línea de pensamiento filosófica con relación a lo que llamamos Dios, con el nombre que queramos, o ese ser absoluto, esa energía universal, esa conciencia, familiarizándome con la manera como lo presenta Spinoza, el impacto que le causó a Einstein cuando se le preguntaba qué era, si era ateo y dijo, o creyente, y dije, sí, soy creyente, pero con el Dios de Spinoza, el famoso Deus sive natura. Te diría que todo, absolutamente todo, es ese ser que nosotros denominamos Dios y que por lo tanto nunca tuvo comienzo y que jamás tiene límite y que por lo tanto no necesita quien lo creara, porque como siempre ha existido, no necesita un creador. Y como el universo es sencillamente manifestaciones de ese absoluto, no hay necesidad de creador, por lo tanto, no hay en mi alma conflicto con la creación o no creación del universo y con la necesidad o no necesidad de un Dios creador, porque es Dios todo lo que hay, solo que bajo cibernatura las distintas manifestaciones, empaques, que apreciamos y que vibrantemente convierten las sustancias en gaseosas, sólidas, líquidas, siendo la misma, como por ejemplo el agua. Entonces, teniendo en cuenta esto, y la diferencia que hay entre el cuerpo que tiene sin ser dualidad, en el caso de Spinoza, no como Descartes, tiene el alma, el cuerpo, lo material,
el alma lo que genera la posibilidad del pensamiento, la posibilidad del sentimiento, la posibilidad de las emociones. Hay un sustrato que es el espíritu. Ese espíritu es sencillamente una, comillas, participación. Queda muy difícil encontrar términos que no materialicen la idea, pero una participación de ese gran espíritu, único espíritu. En el momento en que viene la muerte, sencillamente lo que sucede con esta caparazón, con este traje llamado cuerpo y su unión o su unión con el alma, que es una sola, cuerpo y alma, con ese proceso de entropía sencillamente se disuelve. Por esa palabra que a veces es desagradable, pero que es gráfica, que se descompone, está compuesto por los múltiples átomos, sin llegar a más profundidades, que se han unido para generar estas figuras que nosotros entendemos como personas. Se descomponen y entonces ese espíritu, que es esa participación del gran espíritu, sencillamente queda liberado de ese vinelpel, queda liberado de ese vestido, de ese traje y regresa sin ese límite a su naturaleza, que es participación del espíritu. Entonces regresa de esa manera a su origen, al todo. Entonces, con base en eso, me surgen inquietudes como las siguientes. Ese espíritu que vuelve al gran espíritu conserva su individualidad, y si conserva su individualidad, tiene memoria. Y si eso es así y pensamos en la reencarnación, esa reencarnación corresponderá a una nueva sección de ese espíritu que da lugar a un cuerpo y a un alma, una reencarnación que viene ya dotada de la memoria de su antigua presencia, o hay creación de nuevas almas que surgen de nuevas porciones de ese gran espíritu. No sé más que lo que sé de inquietudes al respecto. Esto concluye en que soy un agnóstico, sin duda, pero que sí creo en un absoluto, por lo tanto, un agnóstico teísta. Qué Muchas bien, gracias. qué bien, Edmundo, qué interesante. Wow, aquí tenemos muchas cosas para pensar y para reflexionar. Gracias, Edmundo. Goyo, adelante. Con mucho gusto, Darío y todos. Gracias. Gracias. Bueno, como dos datos que a mí me han servido para comenzar en el tema. Uno es una tía monja de la presentación que trabajó mucho con el padre Nicoló, con mucha gente indigente aquí en Bogotá. Fue muy querida por toda la gente y el entierro fue multitudinario. Esa monja murió dos veces, estuvo clínicamente muerta y cuenta exactamente lo mismo. Más aún, mis tíos, mi papá, todos eran finqueros. Entonces ella llegó a un sitio de una belleza. No, esta finca la tienen que comprar mis hermanos, esto es hermoso. Entonces, fue toda esa vivencia y obviamente corrobora todo lo que nos dijo el doctor Sanz. O sea, que esa parte es un primer dato. Un segundo dato es un fotógrafo alemán, en la época en que las fotografías había que revelar los rollos y todas estas cosas. Lo llevaron a un quirófano alemán para que tomara fotos de la operación que le estaban haciendo a una señora. Tomó las fotos, la señora se murió. Cuando fue a su laboratorio a revelar las fotos, ¡oh sorpresa! En una de las fotos está la señora acostada y una señora como blanca parada encima. O sea, aparecía en la placa fotográfica esa luz de esa persona como si hubiera parado en la cama, pero el cuerpo de la señora estaba en la camilla. Entonces, esos dos datos a mí me han servido para corroborar lo que ha estado diciendo el doctor Sanz. Yo soy filósofo y teólogo, o fui filósofo y teólogo, entonces, pero no tengo problema con el doctor Sanz, no me preocupe. Y cuando me ha tocado
ayudar a la gente a trabajar el tema, he puesto una parábola. Yo la llamo la parábola de la placenta. Todos nosotros, sin excepción, pasamos alrededor de 9 meses dentro de una bolsa muy especial, con unas características fuertes que configuraron nuestro ser. Y dentro de esa placenta se gestó un cuerpo humano. Era un pequeño embrión, fue creciendo, llegó a ser feto, tal. Un día, el parto, nace el nuevo ser y la placenta, pues, cumplió su función y se queda. Hoy en día la usan para células madres o para cosméticos o lo que sea, pero el hecho es que la placenta como tal ya no tiene nada que ver con Goyo. O sea, ya el gollito que salió ahí ya no tiene nada que ver con la placenta. Bueno, ese cuerpo que empieza a crecer, ¿sí?, va desarrollando una conciencia. Recordemos que el primer saber es el sabor, entonces lo primero que hace el niño es meter la cosa a la boca a ver a qué saben, y así comienza a saber. Y va generándose un proceso muy largo que incluye la aparición del lenguaje. Entonces empezamos a tener cómo decir con palabras lo que nos está pasando y lo que vemos y lo que sentimos y lo que conocemos. Entonces, pero ese ser va creciendo, ¿sí?, y va adquiriendo una identidad propia. O sea, un Goyo irrepetible, eso no vuelve a pasar nunca nada. O sea, ese no vuelve a suceder. Y en este cuerpo del Goyo, pues aparecen una serie de cosas, ¿sí?, y vamos teniendo imaginación, y vamos teniendo sentimientos, y vamos teniendo una cantidad de cosas que son mi propia identidad. Y ustedes saben cómo reacciona Goyo, porque eso es único, no hay otro. Esa identidad, que este doctor también llama la autoconciencia, pues genera una serie de efectos históricos y se manifiestan, pues, en lo que escribimos, en lo que queda en nuestra voz, en fin, gente que se encuentra muchos años después. Mire, Goyo, usted me ayudó, me enseñó a tomar decisiones. Y sacan de la billetera un papelito, mire, con este papelito usted me enseñó a tomar decisiones. Ese es el Goyo que salió de esa placenta, pero que ya hoy en día es una cosa completamente distinta. Ese cuerpo, en donde sucede toda esta maravilla de autoconciencia, también se va deteriorando. Y va a llegar un día en donde se desconectaban los axones de las dendritas permanentemente y se acabó ese Goyo físico. Se acabó. Pero la identidad del Goyo permanece más allá del cuerpo físico, como permaneció el feto más allá de la placenta. Entonces, a mí me parece que esa reflexión a mí me sirve para saber que vamos para otra cosa distinta. Bueno, el microcosmos, y ahí una cosa de la que dijo Bernardo, esta mesa en la que está este computador, que vemos como sólida, si nos vamos al fondo, es un gran vacío, con una cantidad de átomos que funcionan ahí, pero eso es una cosa maravillosa, porque no es que esté compacta, eso es completamente vacío. Los electrones de todas estas células de la madera están perfectamente nadando en un vacío, exactamente como en el macrocosmos están todas las miríadas de átomos funcionando, perdón, de astros funcionando en un excelente, magnífico espacio. Eso es una correlación que a mí me sirve entre el microcosmos y el macrocosmos. Y a mí personalmente me sirve la meditación. Yo todas las mañanas comienzo el día con la meditación y es ese presente. O sea, se me ocurren infinidad de ideas interesantísimas. Como carpintero a veces me aparecen diseños buenísimos que después llevo a la práctica. En lo que escribo me salen ideas que valen la pena. Eso me parece importante. Y pues con Guillermo Sanz en su momento, pues me metí un poco en el cuento de la ingeniería cuántica y realmente eso me ha servido. O sea, en última instancia, la ingeniería cuántica es utilizar la energía de los medicamentos homeopáticos para que nos hagan bien. Entonces, eso también lo practico y me sirve. Como ven, todas estas locuras van a completar lo que yo pienso sobre el tema. Muchas gracias.
Qué bien, oye, qué pedagógico eres, Goyo, qué maravilla. Realmente a mí me ha servido enormemente lo que has bajado esto a la realidad. Excelente. Seguimos con Reinaldo Pareja. Adelante, Reinaldo. Gracias, gracias a todos. El tema, como todos sabemos, es fascinante porque de alguna manera, en algún momento nos hemos preguntado de alguna forma u otra qué va a pasar después. Yo quisiera primero a regalar dos datos que el doctor no tuvo chance siquiera de esbozarlo, que creo que van a ayudar para ampliar nuestra marco de referencia. El primero es que esto no es nuevo. Estos estudios han comenzado desde 1978. Lo comenzó una doctora llamada P.M.H. Atwater, quien comenzó a ver comunes aspectos en estos casos de cercanos a la muerte y comenzó a hacer un análisis continuado sistemático y logró una descripción de como muy parecida la hizo el doctor de 3.200 casos. Entonces no estamos hablando de una serie o un contacto de un doctor con varios pacientes. Estos son 3.200 casos que están documentados y esbozados todo el proceso, muy parecido a como él lo hizo, pero con pequeñas diferencias. Después el doctor Jeffrey Long es el autor de Evidences of the Afterlife, The Science of the Near-Death Experiences, que apareció en la lista de los libros más vendidos del New York Times. En 1998 fundó The Near-Death Experience Research Foundation, que se dedicó a documentar e investigar estos casos cercanos a la muerte. La fundación mantiene una página web también lanzada en 1998. En la actualidad hay más de 3.700 casos documentados diferentes a los de la otra doctora. Es la colección hasta ahora más grande del mundo de informes cercanos a la muerte. Es miembro de la Junta Directiva del Centro Americano para la Integración de Experiencias Espiritualmente Transformadoras. Estos datos los saqué para el libro que yo escribí que se llama ¿Y después de ahora qué viene después? Entonces, si alguien está interesado, se lo envío con mayor gusto. Pero esto es simplemente para ver que no es un fenómeno aislado. Esto está ocurriendo en todas partes del mundo. Y quiero entonces aprovechar las observaciones y las reflexiones que hizo el mundo para añadir lo siguiente, y también para la de Goyo. Cuando Goyo habla de la vida intrauterina, diríamos es la experiencia primordial de todo ser humano de estar en el paraíso terrenal. Todo está garantizado, no tiene que preocuparse de comida, de moverse, nada, todo le llega, todo es una penumbra absolutamente aclimatizada, eso es el perfecto estado de existencia, no tiene que preocuparse de nada. Pero para poder nacer, tiene que morir, entre comillas, al mundo de la intrauterino, de la placenta. Entonces, de todas maneras, nosotros hacemos una transición similar para poder salir de esta experiencia espacio-temporal. Tenemos que morir a este espacio temporal para experimentar la inespaciotemporalidad. Y entonces, viene aquí. Entonces, ¿cómo podemos más o menos saber que tenemos inespaciotemporalidad? Fuera de lo que nos dice la religión o las revelaciones. Y permítanme hacer un pequeño ejercicio. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes un dato, un recuerdo mínimo, sabrosísimo, de su existencia a los 3, 4 años de existencia. El primero que se le ocurra, dígamelo. Sí, por favor, el mundo. Nací en Quito y la casa de mi padre pues era una casa como las antiguas con gran solar. Papá siempre fue un amante adorado de esa manifestación del todo que se llaman perros pastores alemanes. Tenía 3.
Y mi primer recuerdo, sensible por muchos sentidos de olor, de sabor, porque me lamían, del tacto, porque nos contemplamos, era mi relación con los perros de mi papá. Qué Excelente, bien. excelente, excelente, excelente. Ese sí es un maravilloso recuerdo. Si yo voy y quirúrgicamente le abro el cerebro al mundo y comienzo a revolver las convoluciones del cerebro, voy a ver esa imagen que nos acaba de describir. ¿De cuántos años tenías? ¿3 o 4 años? Eso fue en el siglo pasado. Pero Bueno, dale. fue del siglo pasado, exacto. La primera Afortunadamente el siglo pregunta pasado, pero el inmediata siglo es, no ha pasado, y no porque ha importa, quedado la grabado. pregunta primera inmediata es, en ti, Edmundo, ¿esa es una vivencia, una realidad interna? Entendí la pregunta, ¿es qué? ¿Es una realidad interna? ¿Indiscutiblemente ese recuerdo es real en ti? Sí, sin Claro. duda, sin duda, Absolutamente. Y es sin duda. inespaciotemporal. Así Llevas es. 40, 50, 60 años y es tan vivo ese momento y No, esa pues 78. visualización que nos las puedes compartir en este momento. Entonces volvemos a esa gran pregunta. ¿De dónde salen los pensamientos? Los pensamientos que nosotros tenemos no son materiales. Y eso sí lo sabemos. Las intuiciones, la imaginación, la creatividad, eso no tiene dentro de nosotros espacio y tiempo, pero es real. Tan real es que si ustedes ven cualquier cosa alrededor de su cuarto, se darán cuenta que no existía sin que un ser humano la haya pensado primero y la haya pasado de un pensamiento no espaciotemporal a la temporalidad de una expresión física. Eso es la cuántica, básicamente. Es la creación de la realidad por el pensamiento, nuestra capacidad creativa, que no tiene espacio ni tiempo. Entonces viene la pregunta del mundo que me parece extraordinariamente clave, sobre todo por estas experiencias. ¿Cómo es posible que entonces el doctor haya dicho que todos han visto su vida con todo lo que han hecho y ellos mismos se han hecho el juicio a sí mismos de todo lo que dejaron de hacer o no hacer? Es Claro. porque las memorias van completitas en la conciencia, que es nosotros, la esencia de quienes somos nuestra conciencia. Y en la conciencia viene la unidad, en ese momento de separación, en donde todo se vuelve la unidad interna de Goyo, de Reinaldo, de Edmundo, de quien somos. Y ahí van unidos en una sola entidad indivisible en espacio temporal los sentimientos, las angustias, los recuerdos, las pasiones, todo. Eso que nos hace y nos define, como dice muy bien Goyo, quienes somos ahora, esa unidad es compacta en ese momento de transición. Ahí no hay división. Entonces, quien va al otro lado, a ese nuevo estadio de inespaciotemporal, somos nosotros, los que somos ahora, pero en nuestra realidad interior inespaciotemporal. El cuerpo se deshace, porque en ningún momento el alma ha entrado en el cuerpo y está constreñida por el cuerpo, está asociada, pero no está limitada. Entonces, la mente en ningún momento es una función del cerebro solamente. Sin el cerebro no funciona porque estamos en la espaciotemporalidad, pero el pensamiento, la imaginación, la creatividad, eso no existe dentro del cerebro como cerebro físicamente nomás. Qué bien, Reinaldo. Qué Y bien. si quieren un testimonio, y ahí tengo Gracias, al final hermano. el más perfecto de una señora que estuvo muerta 20 minutos y después hizo la narración, lo tengo, son 3 páginas, las podemos leer, es absolutamente extraordinario. Listo, Reinaldo. Qué bien. Gracias por tremenda reflexión. Qué aprendizaje aquí tremendo. Sigue Alfredo Ferro y después Vicente Alcalá. Adelante, Alfredo.
Bueno, pues voy a apagar un momentico el ventilador porque creo que me hace mucha bulla. Nos interesa mucho la opinión de un jesuita, oiga. Bueno, un Yo no jesuita, un jesuita que no sé si me van a excomulgar con lo que voy a decir. Mejor, Hágale. así vienes al redil. Bueno, pues sí, lo primero, haciendo una introducción, yo les diría que, pues como todos han dicho, pues es un tema fundamental en nuestra existencia, preguntarnos realmente sobre esto de qué hay más allá de la muerte, ¿no? Creo que es una pregunta fundamental que se hacen no solo todas las culturas, sino las mismas religiones, ¿no? Y pienso que para mí como que hay algo fundamental, no sé si estoy en lo cierto, pero es como la pregunta que nos podrían hacer a todos. ¿Usted qué piensa si hay algo más allá de la muerte? Y creo que cada uno tendría como una respuesta a partir de su cultura, a partir de su formación, a partir de su creencia religiosa. Bueno, y lo digo ¿por qué? Porque, pues primero, yo no tengo ni idea de la física cuántica, no sabría decir nada de la física cuántica porque, diríamos, el video me llama la atención como la seguridad con que este científico, diríamos, afirma una serie de cosas que yo dudo, ¿no? O sea, no es que dudo de la experiencia que tuvieron esas personas, sino un poco como las consecuencias que él saca de todos esos experimentos o de todas esas experiencias en concreto. Y yo no sé, pero estoy aquí también porque en este tiempo existencialmente, pues me he encontrado con una realidad humana fuerte, con una realidad como la de la muerte de mi hermana menor o como una realidad de mi hermana mayor que está en unas condiciones muy difíciles, prácticamente terminal. Y entonces, claro, siempre es esa gran pregunta de qué hay más allá de la muerte. Pero yo el otro día me hicieron la pregunta y yo dije, no sé, no tengo ni idea de qué hay más allá de la muerte. Y esa sería mi respuesta. O sea, soy completamente ignorante sobre lo que hay más allá de la muerte. Pero me da la impresión, y ahí la reflexión que yo quisiera hacer, es que se han dado muchas respuestas. Yo en el Brasil tuve mucho contacto con algunas personas en la comunidad donde yo trabajaba, que eran espíritas. O sea, la religión espírita, que es una religión que tiene fuerza, diríamos, en el Brasil. Y ellos insisten mucho en la reencarnación. O sea, es un tema fundamental el tema de la reencarnación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que vamos, salimos, morimos, pero nos reencarnamos. Y nos reencarnamos en plantas, o nos reencarnamos en animales, o nos reencarnamos en otros hombres o mujeres, pero existe la reencarnación. Y desde el punto de vista cristiano, diríamos teológico, pues la reencarnación no tiene como mucho sentido, ¿no? Solo tenemos una vida, resucitaríamos, ¿no? Cristo resucitó, nosotros también resucitaríamos. Entonces, yo creo que es una manera de dar respuesta a esta gran pregunta. Ellos, por ejemplo, tienen relación con los que han ido a la otra vida, ¿no es cierto? Entonces se comunican con ellos. Hay, por ejemplo, Chico Xavier, que fue un personaje, diríamos, para muchos dentro del espiritismo en el Brasil. Tiene mucha fuerza todo lo que él transmitía, de lo que los muertos le transmitían. Entonces me parece que
pues los espíritas tienen una respuesta concreta y se relacionan con los demás y están buscando ser mejores para poder reencarnar mejor y no, diríamos, como disminuirse en su reencarnación. Por ejemplo, hace poco tuve contacto con alguna filosofía gnóstica y tienen toda una concepción, una visión, una manera de ver cómo sería el juicio, cómo es la otra vida, en qué consiste la otra vida, qué es lo que se debe hacer. Entonces yo decía, bueno, eso es otra manera. Y yo pienso que el cristianismo y en concreto el catolicismo y toda la teología tradicional, pues nos habló del infierno, nos habló del purgatorio, nos habló del cielo. Y en este momento esos espacios, llamémoslo así, teológicos, escatológicos, pues están en gran pregunta, gran cuestión. Están cuestionados, o sea, como espacios físicos. Y entonces la imaginación llega a que el infierno era candela, eran diablos, eran tenedores, eran, bueno, todo lo que ustedes quieran, el purgatorio como un paso hacia el cielo, la necesidad de purgarse, de purificarse para llegar, diríamos, al cielo. Y yo creo que en este momento, pues esto está todo cuestionado, ¿no? ¿Qué es el cielo? ¿Qué significa el cielo? ¿Dónde está el cielo? Entonces, a mí me parece que había también toda una forma catequética de decirle a las personas, usted tiene que ser bueno, porque si no, se va para el infierno. Y entre más bueno usted sea, menos purgatorio va a tener, pero de todos modos algún purgatorio va a tener. Entonces, ¿qué quiero decir yo con ello? Y a mí me parece que todos nos imaginamos, soñamos, creamos, inventamos lo que sería el otro mundo, lo que habría más allá del amor. Entonces yo pienso que eso primero no nos debe condicionar a la manera como somos o actuamos como personas, el si hay o no hay, o si nos van a castigar o no, o si vamos a tener infierno o cielo, o purgatorio, o si nos vamos a reencarnar o no vamos a reencarnar. Entonces, no sé, yo no sé si quiero ser más parco, pero digo, bueno, en el fondo no tengo ni idea, no sé. O sea, siento y experimento en mi experiencia de Dios que hay una vida diferente, pero no sé, a veces dudo si realmente, y más allá de dudar si tengo que cambiar la manera como soy o como estoy y lo que hago, a mí me parece que lo fundamental, por lo menos en la teología y en la concepción cristiana, es que Cristo resucitado, diríamos, como lo dice San Pablo y como nos lo trae la tradición, diríamos, cristiana, expresa una vida más allá de la muerte, pero que yo no tengo ni idea y a veces ni idea de cómo va a ser y a veces dudo si esto se termina y simplemente se termina. Y eso, pues digo, de pronto, por eso digo que puedo escandalizar a algunos, en el sentido de que, no sé, de pronto no hay nada más allá de la muerte. Pero bueno, eso simplemente es una contribución que yo quisiera dar, insistiendo en que me parece que todas las religiones y las culturas, a partir de sus prácticas, a partir de su historia, a partir de sus relaciones, de sus vínculos con las divinidades o con Dios o con el que sea, van imaginando, construyendo y creando ese imaginario para mí sobre lo que hay más allá de la muerte. Bueno, eso es. Gracias. Qué bien, Alfredo. Muchísimas gracias. Ok. El siguiente, Vicente Alcalá, pidió la palabra. Adelante, Vicente. Tienes que liberar tu micrófono, Vicente. No, ahora sí. Listo. Perdón, es que estoy con el celular y eso es un poquito difícil. Me siento Te limitado, pero bueno. escuchamos.
Lo primero, Darío, es que tienes un video 1000 veces más extraordinario que el que vimos al comienzo, porque estos comentarios, estas expresiones de todos los amigos que me han antecedido son geniales, son una riqueza impresionante, de manera que aprovecha este video. Yo lo había oído, lo había visto, y me fui a repasar un poquito un texto de Jung que se llama El alma y la muerte. Y rápidamente digo 3 o 4 puntos sin desarrollarlos. Lo primero que él dice a propósito de otro punto es, no crean que esto es un dogma, o sea, no me crean a mí como un dogma, como la norma. Humildemente lo dice, pero fundamenta tanto sus cosas con la experiencia de miles y miles de pacientes que él estudia, ¿no? Bueno, él dice, lo primero es que nadie sabe lo que es la psique, ni hasta dónde llega esa dimensión de la psique. Segundo, dice en algún momento que la psique no está ligada al cerebro de tal manera como se había entendido anteriormente, sino mucho más libre. Y le llama libre a una mente, una psique atemporal y espacial, que tiene mucho que ver con todo lo que hemos visto y con lo de la física cuántica. Lo otro que dice, si se me escapa alguna cosa no importa, es un poco el tema del inconsciente colectivo que se manifiesta en los arquetipos, pero él muestra cómo en muchísimas culturas, en muchísimas épocas, siempre ha habido ese arquetipo de la muerte o la vida después de la muerte, y también, ahora se me fue un poco la idea. Bueno, en todo caso, desde el punto de vista de la psicología profunda de Jung, hay una cantidad de coincidencias con lo que hemos estado viendo y han estado comentando mis amigos esta tarde. Dejo ahí porque no tengo aquí las anotaciones, pero los invito porque es una cosa extraordinaria esa parte de la mente. Bueno, él habla mucho de la mente universal o del alma universal, que es un poco lo que han estado también diciendo, algo que va mucho más allá de nuestra individualidad. Bueno, gracias. Gracias, Vicente. Gracias. Bueno, a ver, no veo ninguna otra mano levantada. Yo sé que hay unos que están pensando muchísimo. Estamos pensando muchísimo. Estoy dejando espacio a ver si alguien dice alguna cosa. Goyo, a ver, Goyo, perdóname un segundito. Es que si no se me va la paloma. Yo tenía dos cositas que, como un testimonio a este tema. Lo primero que, como decía alguno de ustedes, no sé nada. Lo único que he llegado a la conclusión después de esto, y hace mucho tiempo estoy pensando, sí, en lo de la cuántica, como decía Goyo, con don Guillermo Sanz, uno comienza a ver que la energía, y todos somos energía, y que esa energía de alguna manera funciona y permanece y es nuestra identidad. Y lo que todos ustedes han dicho, yo sí creo, y aquí es todos creencias, que uno no se muere, simplemente que uno se transforma y esa energía se transforma y sigue permanente esa identidad, y creo en la reencarnación y tengo muchos argumentos internos que me llevan a pensar en la reencarnación. He tenido experiencias de reencarnación de personas que las he sentido y digo, me llenan, me dan alegría. Y pensando un poquito con el pasado de la vida religiosa, y no digo el pasado, sino lo que es muy presente para muchas personas, sin ir muy lejos, me pongo a leer
más o menos lo que narran los apóstoles de la experiencia de Jesucristo cuando murió y resucitó y que traspasaba paredes y que estaba con ellos y Pentecostés y el Espíritu Santo y todo esto eran para mí, en mi opinión personal, una manifestación simbólica, literaria de esa experiencia de que ese tipo estaba vivo, permanecía con ellos, de que los acompañaba, de que estaba con ellos. Entonces yo digo, eso, sí, ya existe, eso, y me refuerza lo de la iglesia, sí, la resurrección de Cristo es la resurrección de todos y todos seguimos viviendo, eh, y me alegra eso. No le tengo miedo a la muerte, le perdí el miedo a la muerte y porque me parece que va a ser un momento especial y con todas estas vainas empiezo uno a decir que qué maravilla, el día que llegue bien, no la estoy buscando, pero si llega, fantástico. Y Luis Guillermo sabe muy bien que él y yo pensamos muchísimo en esta energía que no se desaparece y somos eso. Entonces, la charla me reafirma en muchas cosas, en mis sentimientos y en mi filosofía personal de que no desapareceremos, de que probablemente nos repetiremos en otra o en otras vidas y de que probablemente soy repetición de otras vidas de esta misma conciencia anterior, no sé si es en el pasado, el presente, el tiempo real, y eso me encantó. De manera, estos son mis 5 minutos sobre el tema, pero lo quería decir antes de que siguiéramos hablando. Hernando Bernal y después te paso Goyo. Hernando. Bueno, los saludo a todos. Realmente es una tarde en la cual estamos muy cerca del misterio. Y quiero utilizar esa palabra misterio, porque en el fondo todos nos estamos preguntando sobre algo que sabemos que va a pasar, pero que no sabemos qué va a pasar luego. O sea, el hecho de la muerte pues es una realidad que todos tenemos presente. Pero pues existe una inquietud y un misterio de saber qué va a pasar después. Yo me uno también al pensamiento y al testimonio que han dado algunos de ustedes sobre esas personas que en algún momento estuvieron allá y volvieron. Tengo un amigo personal con el cual hablo con alguna frecuencia, que hace relativamente poco tiempo, menos de un año, fue y volvió. Y me llamó por teléfono a decirme que había vuelto porque le tocaba hacer una cantidad de cosas y que dentro de esas cosas él necesitaba ayuda. Y pues yo le podía ayudar en alguna cosa mínima y lo hice con un cariño inmenso. La palabra misterio para mí es muy importante. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué a Beethoven le dio por componer la novena sinfonía? Y dentro de la novena sinfonía el coro, ¿y en dónde estaba realmente esa imagen que fue capaz de producir esa música? Para mí eso es un misterio. Y voy a hacer alusión a otra cosa. Un compañero nuestro, Guido Artiaga, yo lo recuerdo con mucho cariño, y yo pensaba con Guido, con que éramos muy amigos, que a Guido le nacía la música como una fusión natural. O sea, él creaba música. Y él, para mí, eso era un misterio. Y en las conversaciones que he tenido con Vicente, hemos pensado mucho sobre el tema de la conciencia. Y creo que el misterio está en la conciencia. Y que la conciencia es a su vez un infinito. O sea, la conciencia es una presencia que hace que uno se conozca a sí mismo, pero que uno intuya y entienda el mundo. Y yo sí creo, por las conversaciones que he escuchado, que hemos discutido esta tarde, que esa conciencia va a permanecer. Y yo pienso también que esa conciencia se va a acercar al infinito, o sea, se va a acercar a Dios, y que después de la vida consciente humana, en esta vida terrena, esa nueva vida, que no sé tampoco cómo va a ser un conocimiento más de Dios.
Esto se lo entendí en algún momento a Reinaldo Pareja, en una conversación o en un mensaje que nos dijo. Yo quiero agradecer sinceramente porque creo que esta tarde ha sido una tarde de una riqueza inmensa y que pues a la hora de la verdad implica también una conciencia de tranquilidad porque uno sabe que llega la muerte, pero que hay un más allá. Gracias. Qué machera, qué bueno, Hernando, qué lindo. Gracias, gracias de verdad. Eh, entonces Goyo y después el mundo. Adelante, Goyo. Disculpa. Bueno, no, me acordé de un libro, pero este tema ha sido de inquietud mía, o sea, yo llevo mucho tiempo pensando en estas cosas. Entonces, tengo un cuñado médico con el que somos muy amigos, Álvaro Escobar, primo de Fido, que, que me pasó un día un librito, me pasó la fotocopia porque el libro es difícil de conseguir, que se llama Guía para el Más Allá, de Ken Akeurt. Era un medium que se lo dictó a un tipo, G.M. Roberts, que lo escribió. O sea, lo que el medium le mandaba al otro medium, él lo escribió. Y a mí realmente, o sea, independientemente de si es cierto, no, a mí esa literatura me abrió elementos de reflexión. Una de ellas es la siguiente. Vamos allá y tenemos grados de perfección. La gente más perfecta tiene una vestimenta mucho más clara, mucho más blanca. Los no tan perfectos no van oscureciéndose, en fin. Y usted puede pedir ayuda y la gente le ayuda si usted pide ayuda. Si no ayuda, no le. Pero si usted quiere conocer algo, saber más de algo, hay gente que le puede ayudar. Y usted puede progresar y cada vez va siendo mejor y va teniendo un grado de perfección mayor. O sea, usted sigue con esa autoconciencia que ya construyó aquí, la sigue fomentando y manejando allá. Yo creo que allá voy a poder trabajar unos temas que aquí no he podido trabajar, entonces espero poderlos completar allá. Me llamó la atención el tema de las adicciones. El hombre dice, uno de los problemas serios acá es que la gente sigue sintiendo la necesidad de la adicción, pero aquí no hay con qué satisfacer esa adicción. Bueno, dejo ahí el tema abierto. Pero me impresionó mucho el hecho de que usted se puede encontrar con los que quiera, allá, de los seres queridos, ¿sí? Con los que no quiera no se encuentra, pero usted puede encontrarse con los seres queridos. En fin, si pueden conseguir el libro o algo, a mí me hizo bien, me pareció una lectura interesante. Qué bien, qué bien, qué bien. Gracias, Goyo. A ver, quiero invitar eh, a los que no han hablado, si quisieran decir alguna opinión, alguna reacción de lo que lo que están oyendo. Evidentemente, si no se sienten con libertad de hacerlo, no lo hagan, pero me gustaría oír algunos de los que no han hablado antes de darle la palabra a los que ya hablaron y volvérselas a dar. ¿Alguna manito? Uno, dos, tres. Entonces, adelante, Edmundo. Gracias, Darío. Retomo la idea, la experiencia de Hernando Bernal con respecto a lo de Beethoven. Y comienzo con una historia que fue la historia de un músico bastante borrachito él, que después de su noche de serenatero, entre trago y trasnocho, se quedó fundido, dormido en la calle, bajo un dintel de una puerta, y a la mañana siguiente, una vez caliente el sol lo empieza a despertar y con ese guayabo descomunal busca su violín y toma conciencia de que el violín desapareció. Le habían robado su violín. Se serena, reflexiona y exclama: me robaron el violín, pero no me robaron la música. Con el tiempo me robaron mi reloj. En un atraco allí en la 100 con la 11. Trabajaba en la misma casa donde estaba Pablo Trujillo, en Fiduciaria Alianza, y llegué
a donde Pablo le conté la anécdota del borrachito y le dije, pues, ¿cómo me sirvió? Porque ¿cómo te parece que me robaron el reloj, pero no me robaron el tiempo? Eso jamás lo he olvidado. Y ahora, cuando con base en los recorridos por Teilhard de Chardin, por el Kybalión, por el Tao Te Ching, por lo de Spinoza, y me encontraba con esa, entre comillas, diferencia de cuerpo, alma y espíritu. Se me ocurrió, para explicarle a alguien más con quien con frecuencia converso sobre esto, se me ocurrió esta metáfora. Esa guitarra tiene el cuerpo de la guitarra. Ese cuerpo de la guitarra incluye las cuerdas de la guitarra. Es y no es diferente el cuerpo y el cuerpo de la guitarra, la caja de madera y las cuerdas. En cuanto a caja y cuerdas son diferentes, pero a guitarra son lo mismo, forman parte de lo mismo. El cuerpo, las cuerdas de la guitarra, el alma. Ahora, esas cuerdas expresan sentimientos, expresan emociones. Es lo que el alma, con la ayuda del cuerpo, genera. Es lo que estamos denominando conciencia, autoconciencia. Solo que hay una música. Esa música que, ¿dónde está, Hernando? Y podemos preguntar al señor Beethoven y a otros, ¿dónde está esa música? Para que ese gran genio y tantos otros hayan convertido la música a través de las cuerdas de la guitarra en una sinfonía. Igual a lo que sucede cuando en el bosque cae un árbol. Si nadie está en ese bosque, el sonido no existe. Si no hay quien lo perciba, no existe. Ese absoluto, esa energía, se convierte en una realidad para nosotros tangible en la medida en que poco a poco vamos pulsando las cuerdas de la guitarra y cuerdas que nacieron de esa placenta que Goyito muy amablemente nos puso de presente. Listos. Qué bien, Ya qué bien. somos. Qué buen ejemplo, el mundo. Qué increíble esta tertulia tan rica. Muchas gracias a todos, de verdad. Reinaldo y después Bernardo. Gracias. Aquí voy a hacer una pequeña reflexión muy personal que creo que por lo menos a mí me ha ayudado extraordinariamente a no tener el más mínimo, pero la más mínima duda de que existe una vida después y una absoluta certeza de que esa vida después es innegable y que es de cada uno de nosotros apropiable. Y es esta. Hay una frase que es realmente extraordinariamente profunda al puro principio de la Biblia, que dice: Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Y esa frase, cuando uno comienza a preguntarse a sí mismo, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué realmente quiere decir en mí, en la intimidad de mi ser, que Dios me haya creado a su imagen y semejanza? Claro está que hay que tener alguna mínima percepción, idea, lo que ustedes quieran, de que esa descripción es Dios eterno creador. Si no, es imposible. No tiene ningún sentido la frase. Pero entonces, tomando eso como punto de partida, se puede uno preguntar, me pregunto yo, si me ha hecho Dios a su imagen y semejanza, tiene que haberme regalado en la esencia de quién soy yo alguna réplica mínima a la medida humana de esa semejanza suya.
Y esa semejanza suya dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, está en los atributos que las religiones nos han dicho de Dios. Y una de esas es eternidad, que en nosotros no puede ser eternidad, porque somos creados, pero sí estamos hechos precisamente por ser semejantes a Él con la capacidad de inmortalidad. Y eso definitivamente le cambia a uno la perspectiva de miedo a la muerte. Jamás es pasar de un estado de energía y de individualidad a otro estado de energía e individualidad para continuar, como dice Goyo, esa peregrinación permanente para ir acercándonos a la fuente de donde nacimos. Esa peregrinación está en la medida en que, de alguna manera, nuestra intimidad está abocada indefectiblemente a sentirse atraída por la eternidad de Dios, por la eternidad del Creador, por la eternidad de haber emanado de su amor para retornar a su amor. ¿Y por qué tenemos que hacerlo eso? Aquí es mi reflexión, creo yo que la única forma realmente grandiosa de nosotros darnos cuenta de nuestra proyección de inmortalidad es teniendo la experiencia espaciotemporal ahora. Porque en ese momento entonces nos damos cuenta de que no nos dimos a nosotros mismos nuestra creación, menos esta capacidad de entender y de relacionarme con el Dios creador. Entonces, si eso es algo connatural en la esencia de mi ser, yo soy producto de un amante natural de Dios, porque Él me creó en amor. Si no me hubiera creado en amor, ¿me hubiera creado para sufrir? No, para descubrirme que de Él nací y a Él vuelvo. Entonces, en ese sentido, hay una certeza que no tengo necesidad de locuración ninguna, de que estoy aquí precisamente vivenciando mínimamente como ser humano la grandeza de los atributos que Dios puso en mí. Y uno de esos es la inmortalidad y la otra la de creación. Si somos algo como Dios, es porque somos creadores. Qué bien, Reinaldo. Muchas gracias, Reinaldo. Le voy a dar la palabra a dos que no han hablado, Pedro Benítez y después Luis Guillermo Arango, y después vienes tú, Bernardo. Adelante, Pedro. Bueno, buenas tardes a todos. Qué tema tan interesante, tan apasionante. Y la verdad que sí queda, pues uno sabe que esto es un misterio. Lo mismo, un día le preguntaron a Teresa de Calcuta eso y dijo, sí, la muerte es un misterio. Pero ante ese misterio, lo que yo pienso personalmente es que, pues uno se acoge a la fe y un poco a las palabras de Cristo, que es, o los apóstoles que decían, hombre, tú eres el único que tienes palabras de vida eterna, ¿no? Entonces yo creo que me subo en ese bus de que sí hay una transformación, una vida diferente, ¿no? Y que, pues, como sea, ni idea. Ahí sí, mejor dicho, le dejamos a ese Dios que, como dice Reinaldo, nos trajo por acá. Pues, ¿cómo vaya a ser ese tema hacia el futuro? Ni idea. En algún momento de la charla, no sé si en esta o en otra charla de este médico, él menciona que las personas mencionan que los parientes de más allá salen como a recibirlo, una cosa de ese estilo. Bueno, no sé si eso vaya a ser así, pues ojalá sea, pero el cómo sea, digamos, a mí no me importaría tanto, sino es que sabe que uno hay una vida diferente, un continuar de la vida a través de esa energía que menciona tal vez Goyo y lo que dices tú también, Darío, y eso. Pero
creo que me subo en el bus de los que pensamos que hay una vida más allá. Qué ¿Ok? bien, hombre, qué bueno. Gracias, Pedro, de verdad. Excelente testimonio. Luis Guillermo y después Bernardo. Adelante, Luis Guillermo. Te Bueno, cerró tu micrófono, Pedro José. ¿ya no No, se ya oye? está. Sí, Ah, sí, te bueno. oímos, te oímos. Realmente cada uno construye su propia narrativa que le da respuestas a satisfactorias, que le dan equilibrio interior. Hoy hemos visto varias narrativas. Mi narrativa es similar a lo que decía Darío. Todos somos energía y al morir yo, esa energía, Tampoco oímos a Luis Guillermo, Darío. ¿Será Eh, que no, sí lo para estamos todos está oyendo. presentándose el mismo problema? Lo No, estamos no, oyendo. yo lo Lo estamos escucho oyendo. perfectamente. Todos lo estamos oyendo. Yo eh, creo que es tu micrófono, ¿no? ¿Están oyendo a Luis Guillermo? Levanten la mano los que están oyendo a Luis Guillermo. Sí, todo el mundo lo estamos oyendo. Debe ser tu audífono, Edmundo. Puede ser. puede Sigue, ser. Luis Guillermo. Bueno, entonces decía que mi narrativa va por el lado de que todos somos energía y que al morir yo, esa energía mía que se expresaba ¿Algo me escucha, corporal, Darío? Sí, sí. Sí, pero estamos escuchando a Luis Guillermo. Yo no los escucho, que se que expresaba, Pedro tampoco. no sé si hay algo con el mundo. Creo que tienes un problema en tu equipo, Edmundo, porque todos los demás estamos escuchando a Luis Guillermo. Sigue, Luis Guillermo, perdona. No, tranquilo. Que al morir yo, esa energía que se expresaba, se manifestaba en mi cuerpo, se modificará. ¿En qué? Ni idea, ni idea. Ahí sí, como dice Chucho Ferro, no sé, no tengo ni manera siquiera de saber cómo será aquello. El mismo San Pablo decía que ni ojo vio ni oído oyó. Pues que, ¿quién va a saber algo que pasó después de la muerte? Eh, Ahí sé que hay muchas narrativas, eh, narrativas religiosas, todas las que ustedes quieran. Y hay algunas narrativas religiosas que se atribuyen, que dicen que son reveladas. He ahí otro gran problema para saber qué es la revelación. ¿En qué consiste la revelación? Según Gustavo Baena, no puede haber es, Dios. Dios no puede comunicarse directamente con el hombre hablándole y el hombre, el ser humano, capta por los sentidos y de ahí parte todo su saber. Otra cosa es que internamente su razonamiento empiece a encontrar otra serie de verdades. Pero ahí sí que me metí en otra hondura grande. Casi que concluyo con lo que he dicho en más de una oportunidad. Yo creo en la otra vida. ¿Cómo será? No tengo ni idea, pero amanecerá y veremos. O no veremos. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Luis Guillermo. Bueno, vamos a ir cerrando, Bernardo, y después damos un cierre. Creo que ya estamos en muchas ideas muy interesantes. Adelante, Bernardo. Yo solamente quiero leer un poema de Toño Calle. Yo no sé si ustedes se acuerdan de él. Toño Calle, una persona que aprecié muchísimo, murió en el 2006. Y no sé cuándo escribió esto, pero se llama Siempre contigo. Qué ganas rabiosas me invaden de irme.
de irme contigo. Qué ganas constantes de beberme el tiempo y sentir que vivo las horas eternas sin temor de ausencias y siempre a tu abrigo. Qué ganas rabiosas de que mi carrera se termine pronto, que esta vida nueva, que esta vida muera, que vengas, amigo, me lleves contigo y me des el gozo de contar a todos que voy a tu tierra. Qué ganas rabiosas me invaden de irme contigo, de dejarlo todo, cortar las amarras que me unen al mundo y en silencio blando cortar este trigo que he ido sembrando y que nunca puedo saber si es fecundo. Qué ganas rabiosas de irme contigo. No sabré nunca si cumplí mi tiempo, si pude el talento que tú me confiaste, madurarlo lento, llenarlo de amor. Pero lo que siento en lo más profundo es que quiero verte, es que quiero amarte y estar para siempre contigo, mi amor. No más. Qué bien, Bernardo. Qué lindo, bien traído. Bien, bien, bien. Luis Guillermo, Es que se me olvidó una casi como anécdota. Estuve escuchando este video con alguien más y cuando el doctor Manuel Sanz. Sanz decía que los que volvían decían que Dios no juzga ni perdona, ni castiga, perdón, no juzga ni castiga, me hizo esta pregunta. Si eso es así, ¿qué pasa? Mueren simultáneamente Pablo Escobar y la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué pasa con ellos? ¿O Reinicié, será, pero no. o será con una de Gracias las, y avancemos, avance. Yo los miro. Sigue, eh, sigue. o será una de las otras narrativas que existen de la reencarnación? Vaya uno a saber. Me tocó leer los labios. Edmundo, tienes problema con ese micrófono. Termina, Luis Guillermo, por favor. Ya terminé. Ah, listo. Gracias. Bueno, señores, creo que hemos tenido una sesión de estas fantásticas sobre un tema que yo no sabía qué iba a pasar después de este video porque yo dije, esta vaina va a crear ampolla. Creo que más de uno nos hemos preguntado, cada uno hemos escuchado muchas respuestas. Eh, de verdad, mi agradecimiento personal, y estoy seguro que todos sienten lo mismo con todos los que intervinieron y trajeron un puntico aquí y otro puntico allá, y fuimos construyendo en base a la inquietud inicial que Bernardo y no sé quién más había traído, creo que Hernando o alguno había recomendado este video sobre las experiencias cercanas a la muerte. Reinaldo había hablado de eso también. Creo que le dimos una buena cuenta al tema y tenemos todas nuestras propias conclusiones. Les quiero simplemente robar unos minutos más para anunciarles la próxima tertulia, la semana entrante. Tuve el privilegio de conocer a la persona que nos va a hablar. Se llama Andrea Suárez Rey. Es hija de una colombiana que vive aquí en Alicante y que Alfredo Cortés y el Cita nos presentaron a Pilar y a mí, a la madre de Andrea, se llama Janet, y hablando, Alfredo algún día sugirió que por qué no invitábamos a Andrea. Andrea hace voluntariado en las riberas del Amazonas en Perú desde hace 7 años. El título de su presentación se llama Voluntariado por Amor en las riberas del Amazonas en el Perú. Eh, Créanme que había hablado con ella por teléfono, pero ayer vino aquí a Alicante, vino del Perú, está aquí. La semana entrante nos va a hablar desde Lisboa, porque
Su padre está en Lisboa, se ha tomado 2, 3 semanas de vacación, digamos, de su trabajo, pero me impresionó muchísimo la vitalidad de una joven de 32, 33 años que ha dedicado desde los 26 años su vida a, a vivir con los indígenas muy cerca de Iquitos, en Perú, en una aldea que aparentemente no tiene nada. Eh, Creo que vamos a aprender la semana entrante de una experiencia súper interesante de cómo hace voluntariado con una cantidad de personas y cómo hace creo que 1 mes o 2 meses le han dado un gran premio aquí en España por la cuestión de voluntariado y por el modo como se comunican y cómo se han presentado con las distintas comunidades con las cuales trabajan. Ese es el programa de la próxima semana. El 22 de agosto tendremos al doctor Juan Valentín Fernández de la Gala, que nos va a hablar sobre los médicos y la medicina en la obra de Gabriel García Márquez. También por acaso hoy me di cuenta en una publicación del Economist, la obra de Gabriel García Márquez, Los 100 años de soledad, ha sido catalogado como el libro más leído de los últimos años en el mundo, lo que me parece muy interesante. Entonces tendremos, después de Andrea, tendremos al doctor Juan Valentín, y el 29 de agosto tendremos al doctor Germán Mejía Pavoni, que nos va a hablar sobre la derecha en la historia contemporánea de Colombia, catedrático. Y el 19 de septiembre tendremos también a Jorge Enrique Vargas y Mauricio Cabrera, que nos van a hablar sobre la derechización mundial de la política, rumbos y retos, un tema muy actual que creo que va a ser de gran interés. Esto es lo que tenemos a nivel de programación. Con el equipo de coordinación nos reuniremos mañana para cerrar algunos otros temas. Pero de verdad, muchísimas gracias por esta participación, por este tema que aparentemente era difícil, pero que ha resultado muy enriquecedor. A todos los que participaron, a los que escucharon, a los que preguntaron, a los que simplemente recibieron, muchas gracias por una tarde maravillosa y nos vemos la semana entrante. ¿Listos? ¿Comentarios? Chao. Gracias, Eduardo. Gracias, Darío. Alcancé a escuchar la despedida. Bernardo, gracias, te manda el cita. Ok, viste, eso era lo que hay que hacer. Sí. Bueno, si no nos vemos en el más acá, nos vemos en el más allá. Pero por aquí no nos quedamos. Eduardo, ¿has ganado alguna medalla de bronce siquiera por estar participando? Colombia no. No, allá en Colombia París. ganó una medalla de plata de lo más diploma, interesante. un diploma. No, medalla. Medalla de plata. Medalla de plata, un muchacho con una de historia de Cúcuta. En barra fija. Estrato 1, ¿no es cierto? El muchacho. Que ha ido creciendo, y ha ido creciendo. 17 años. Qué cosa Absolutamente interesante. maravilloso. Tuvo el mismo puntaje de quien llevó la medalla de oro, con la diferencia de que cuando hay un empate en esa disciplina, el que haya tenido un mayor puntaje en la parte de ejecución, de perfección en la ejecución, prima sobre el otro, aun cuando el otro haya tenido un mayor puntaje en grado de dificultad. En ese caso, el japonés tuvo mayor puntaje en el grado de ejecución y por eso, ante el empate en puntos, al desglosar el empate en puntos que suma los dos factores, se llevó el oro. Si Pero hubiera qué maravilla. hecho una voltereta más, este muchacho hubiera ganado el oro. Por esa razón fue. Nada de raro. Pero qué maravilla, qué ejemplo tan Claro. interesante. Sí, muy meritorio. Muchas gracias a todos. Nos Estas vemos la volteretas semana las hacía entrante. Reinaldo y también Darío. En el Sí, trampolín, sí, ¿se claro. acuerdan o no? No, yo no. Hasta luego, felicidades. Chao. Feliz tarde. Luego, un Felicidades. gustazo. Que pasen Chao, feliz. hermano, fin de chao, semana. chaval. Suerte.